aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de segundo orden, que ya hemos visto en las discusiones algunos métodos de solución. Entonces vamos a estudiar este día algunas de las aplicaciones. Voy a comenzar con esta presentación. Supongamos que tenemos un resorte de longitud L. Este resorte se le agrega una masa y experimenta ciertas vibraciones, ¿verdad? Al cabo de un momento, esto se va a estabilizar. Esto, al ponerle la masa, comienza a hacer un movimiento vibratorio, pero al cabo de un tiempo se estabiliza. Le vamos a llamar a esta posición que se alcanza acá, posición de equilibrio. Vamos a definirla como y igual a 0. Aquí y igual a 0. Y se supone que aquí la masa ha dejado de vibrar y está en equilibrio absoluto, ¿verdad? Si estiramos la masa por medio de una fuerza externa, por ejemplo, podríamos jalar la masa hasta abajo de la posición de equilibrio y luego soltarla. Entonces, este sistema va a comenzar a oscilar. Lo que nos interesa en este tipo de aplicaciones es modelar precisamente esta distancia que está definida, positiva hacia abajo, ¿sí? Pero que está dada como desplazamiento con respecto a la posición de equilibrio en función del tiempo. En lo que vamos a centrarnos en esta sesión es ver cómo describimos esta función que me va a dar la posición de la masa con respecto al tiempo. Eso es lo que vamos a estar estudiando en toda esta sesión. En esta posición de equilibrio, cuando el resorte ya se ha estirado y ha dejado de vibrar y ha alcanzado su posición de equilibrio, en esta posición el peso de la masa junto con la fuerza de restitución del resorte, que vamos a llamar PPR, en ese punto se estabiliza, ¿sí? Y el peso es compensado exactamente por la fuerza de restitución del resorte. Así que en esta condición podríamos plantear la segunda ley de Newton, que me dice que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por la aceleración. Si está en equilibrio, entonces esto lo vamos a igualar a 0. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando aquí? Recuerden que por convención hemos definido que la distancia es positiva hacia abajo. Entonces tenemos aquí, actuando hacia abajo, el peso de la masa, actuando hacia arriba, la fuerza de restitución del resorte. Si se acuerdan, esta fuerza restitutiva está dada por la magnitud de la constante de restitución, multiplicada por el desplazamiento que se observa, ¿verdad? Entonces, en esta situación, vamos a tener que menos la fuerza restitutiva, esto es igual a 0. A medida que la masa esté oscilando, esta condición siempre se va a verificar, que cuando pase por la posición de equilibrio, estas dos fuerzas van a ser iguales. Entonces, eso es lo primero que tenemos que ver ahí, ¿verdad? Entonces, en esa posición, el sistema está
en equilibrio están. Si el resorte es llevado todavía abajo de la posición de equilibrio y luego esto se suelta, esto va a comenzar a hacer oscilaciones, ¿verdad? Y con el tiempo, por la presencia de las fuerzas de fricción, el resorte va a tender a detenerse, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a estudiar es esta función, cómo se comporta esta función en función del tiempo, cómo varía la posición de la masa en función del tiempo, ¿verdad? Vamos a hacer el análisis matemático de esta prueba. Según la ley de Hooke, el peso del resorte ejerce una fuerza que va siempre contraria a la dirección del movimiento. Fíjense que si la masa ustedes la estiran, la llevan hacia abajo, el resorte tiende a subirla, ¿sí? Y si ustedes ponen la masa arriba, si esto lo suben acá, el resorte les empuja hacia abajo, de modo que la fuerza de restitución de ese resorte siempre es negativa. Entonces, aquí lo que tenemos que analizar es la aplicación de la segunda ley de Newton, que nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Recordemos que en términos de derivadas, la aceleración la podemos representar como la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Esta va a ser la ecuación que vamos a estar analizando en esta sesión, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las fuerzas que actúan en este modelo? Básicamente, hay 4 tipos de fuerzas que están interactuando en este modelo. La primera fuerza que vamos a considerar aquí es el peso. El peso, recordemos que está dado por el producto de la masa por la gravedad. Recordemos que nuestra convención es que a partir de y igual a 0, aquí tenemos las y positivas. A partir de esa posición, todas las y son positivas. Por lo tanto, si se fijan, el peso que siempre está actuando hacia abajo, este peso pues, va a ser positivo. Esa es la primera fuerza que podríamos tener presente en este tipo de modelo. La otra fuerza que vamos a encontrar aquí, por supuesto que es la fuerza de restitución del resorte, ¿no? La otra fuerza que tenemos entonces es la que hemos llamado ahí fuerza de restitución del resorte. Recordemos que esta fuerza es el producto de la constante del resorte, la constante de amortiguamiento del resorte, multiplicada por S. ¿Dónde está S? Es la distancia que el resorte se estira a partir de la posición de equilibrio. Si está aquí inicialmente el resorte y lo estiramos a cierta distancia, entonces esta distancia es ella la habíamos marcado. Esa es la segunda fuerza que vamos a considerar. ¿Qué signo tiene esta fuerza? Comentábamos antes que en el caso de que estiremos la masa abajo de la posición de equilibrio, entonces voy a tener en esta situación una fuerza restitutiva dirigida hacia arriba. Es decir, que se opone al movimiento. Recuerden que lo estamos llevando abajo de la posición de equilibrio, la fuerza es hacia arriba. Y si
llevamos la masa hasta esta posición, arriba de la posición de equilibrio, y si la levantamos, entonces la fuerza restitutiva es hacia abajo. De modo que esta fuerza es positiva, siempre se opone a la dirección del movimiento. Por lo tanto, vamos a agregarle siempre un signo menos cuando tomemos en cuenta esta fuerza. Otro tipo de fuerza que podríamos experimentar es fuerzas debido a amortiguamiento. Generalmente estas fuerzas lo ejercen fluidos como aceite, agua, el mismo aire, o incluso la fricción podría actuar como una fuerza restitutiva. Entonces, en este caso, vamos a suponer que vamos a llamar D a esa fuerza, una fuerza de amortiguamiento. Vamos a suponer que es proporcional a la velocidad. La mayoría de situaciones, cuando hablamos de velocidades muy pequeñas, de estos movimientos pequeños, esta fuerza de amortiguamiento depende generalmente de la velocidad. Así que tenemos ya estas tres fuerzas y una última fuerza que podría aparecer acá es una fuerza externa que me lleve el bloque hasta esta posición o que me lo lleve hasta esta posición. Y puede ser que esa fuerza siga estando ahí presente a lo largo de todo el movimiento. Por lo tanto, podemos hablar de una fuerza externa. Vamos a suponer que depende explícitamente del D. Así que al considerar este tipo de movimiento, podríamos tener en principio estos cuatro tipos de fuerza. Por lo tanto, sí, cuando aplicamos esta ecuación de acá, vamos a tener que la sumatoria de fuerzas, que es va a ser igual al W más la fuerza de restitución más la fuerza de amortiguamiento más la fuerza externa. Eso es lo que resulta de aplicar la segunda ley de Newton a este sistema, ¿verdad? Y ahora vamos a ir cambiando cada una de ellas por su equivalente. Vamos a tener aquí la primera fuerza, el peso, es simplemente el producto de la masa por la gravedad. Ahí tenemos esa primera fuerza. La otra fuerza, la restitución, recuerden que esta es proporcional a la constante del resorte por el alargamiento que experimenta. Como el resorte tiene una longitud inicial L, entonces el estiramiento que ha sufrido es L más S. Y decíamos que esta fuerza de restitución siempre se opone al movimiento. Por lo tanto, aquí tenemos que poner un signo menos a esto. La otra fuerza de amortiguamiento, esta de acá, recuerden que hemos supuesto que es dependiente de la velocidad, ¿sí? Y también decíamos que esta siempre se va a oponer al movimiento, ¿verdad? Si esto lo sumergen, por ejemplo, si lo sumergimos en un depósito que tiene un cierto líquido, por ejemplo, aceite, cuando la masa viene hacia abajo, experimenta una fuerza
de amortiguación de este tipo hacia arriba. Entonces, se opone al movimiento, ¿no? Y cuando la masa va hacia arriba, la fuerza de amortiguamiento también se opone a ese movimiento. Por lo tanto, aquí siempre vamos a agregar también otra componente. La vamos a poner aquí porque ya no nos va a caber esa ecuación. Entonces nos va a quedar. Voy a repetir eso. Estamos aplicando esto de acá. Entonces nos queda. MG acá menos K por L más S menos beta. Vamos a suponer aquí en la fuerza restrictiva, le vamos a llamar beta, ya que ya lo utilizamos aquí, de ILT. La longitud del resorte no tendría que ser desde la posición sin tener en cuenta la masa. ¿La longitud? Ah, sí, aquí me falta ese dibujo, ¿verdad? Gracias, es cierto. Aquí ya está aquí dibujado con la masa, pero inicialmente el resorte estaba así, ¿verdad? Y esta es la longitud que teníamos. Gracias. Hacía falta esa parte ahí, ¿verdad? Que era la longitud inicial, ¿verdad? Ponemos la masa, oscila, se detiene y estamos analizando después que hacemos este movimiento, ¿no? Gracias. Y bueno, nos queda esta parte de acá y aquí habría que sumarle la fuerza externa que habíamos dicho. Vamos a suponer por facilidad que depende del tiempo, ¿no? Y esto es lo que tenemos acá. Recuerden que en la posición de equilibrio, cuando tengamos esta parte, aquí vamos a tener mg y voy a tener menos k l más k por s menos beta de ILT, y aquí la fuerza externa. Esta parte de acá perdón, es esto de acá. Este término lo vamos a convertir aquí. Y tengo K por S y menos K por la longitud del resorte. L más S, el que tenemos aquí. Entonces, esta en realidad, esta forma ahí, solo permítanme que me he confundido ahí con unos subíndices y aquí tendríamos que tener ese más Y aquí. Y es la longitud más Y, que sería esta longitud que tenemos inicialmente, la que se alargó el resorte aquí, más la Y que estamos poniendo en nuestro análisis. Aquí tenemos masa por gravedad menos K por S menos K por S. Así es. Esto es lo que tenemos. Pero recordemos que de la posición de equilibrio, en la posición de equilibrio decíamos que cuando está el resorte aquí, esta fuerza de restitución, que como estaba inicialmente a una longitud L acá, ¿sí? Y luego se alarga una distancia ahí, ¿verdad? Entonces, en la posición de equilibrio, estas dos cantidades son igual a cero, que son este término que tenemos acá. Esos dos términos me dan cero en la posición de equilibrio y finalmente llegamos aquí a la ecuación diferencial que nos interesa. La vamos a reordenar
Vamos a mandar este término para acá. Esto. 0 más K por Y. K por Y. Y vamos a dejar la fuerza externa al otro extremo de la ecuación. F. Y en términos generales, esta es la ecuación diferencial que me modela este tipo de movimientos que vamos a estudiar. Si se fijan, la masa es una constante, este beta es una constante de amortiguamiento y esta acá es una constante de resorte. Si quisiéramos clasificar esta ecuación, vemos que es una ecuación diferencial de segundo orden y los coeficientes son constantes, que son las ecuaciones que hemos estado estudiando en las discusiones anteriores, cómo se resuelven este tipo de ecuaciones. Entonces, la posición, que es la que estamos interesados en encontrar, esta y de t, se supone entonces que satisface esta ecuación diferencial. Al resolver esta ecuación diferencial, estaríamos encontrando la ecuación para la y de t. Eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo vamos a analizar esta ecuación? ¿Cómo se resuelve? Vamos a retomar esta ecuación. Veamos entonces. Como es una ecuación de segundo grado con coeficientes constantes, tiene una ecuación auxiliar, ¿verdad? Fíjense aquí cómo sería la ecuación auxiliar. Generalmente hemos estado planteando las ecuaciones auxiliares en términos de la letra m. Como tenemos aquí la masa, que está utilizando precisamente ese símbolo, tenemos que utilizar otra variable para la ecuación auxiliar. Podrían utilizar z o podrían utilizar, por ejemplo, otra variable que se les ocurra. Aquí vamos a tener m r cuadrada. La voy a plantear el término de r. Ahí tenemos el primer término. M r cuadrada. Aquí tenemos más beta por r más k igual a 0. Y esta sería la ecuación auxiliar, ¿verdad? Para esa ecuación que le vamos a llamar aquí la ecuación Q. Esa sería la ecuación auxiliar. Entonces recordemos que para resolver esta ecuación tenemos que ver qué tipo de raíces tenemos ahí, si son diferentes, si son repetidas, etc. Pero vamos a centrar en esta sesión nada más, no vamos a considerar toda la ecuación completa, sino que en esta sesión nos vamos a centrar nada más cuando esto es 0. ¿Qué pasa si esto es 0 y esto también no existe en esa ecuación? Si esos dos términos no existen, si la fuerza externa no existe, decimos que el movimiento es libre. Porque la fuerza externa a lo mejor solo sirve para llevarla a una posición, pero luego desaparece del movimiento. Entonces, vamos a ver si esa es 0. Decimos que el movimiento es libre. Y si esto es 0, decimos que es no amortiguado. Así que aquí vamos a ver qué sucede cuando no tenemos, mejor dicho, esas dos cantidades.
Vamos a ver que tenemos un movimiento, que ahora vamos a poner otro nombre, que es libre, no amortiguo. Nos hace falta ponerle ahí un descriptor nada más. Veamos entonces, esto es 0 y vamos a suponer que esto es 0. Entonces, nuestra ecuación característica nos va a quedar mr cuadrado más k es igual a 0. Aquí voy a tener que r cuadrado va a ser igual a menos k sobre m. Y me fijo que cuando saque la raíz por la presencia de este signo menos, entonces voy a tener ahí unas cantidades imaginarias, ¿verdad? Vamos a ver aquí. La primera raíz sería raíz de k sobre m y la segunda raíz de esta ecuación sería la raíz de k sobre m en i negativa. Entonces, esas serían las raíces asociadas a esta ecuación que hemos planteado. Como recordarán, cuando tenemos este tipo de raíces imaginarias, la solución está dada por una constante. Como la parte real es 0, entonces no va a llevar la parte exponencial, ¿verdad? Porque ahí tendríamos e a la 0 y eso nos da 1. Entonces voy a tener c1 coseno de la raíz 1, que sería raíz de k sobre m por t, más una c2 por seno de raíz de k sobre m por t. Esta sería la solución general de la ecuación homogénea que estamos intentando resolver. Recuerden que la tenemos igualada a 0 porque hemos supuesto que la fuerza desaparece. Entonces, esta sería la solución general. La pregunta es, ¿y qué forma tiene esta ecuación diferencial? ¿Qué forma va a tener esta ecuación? Tal como está, no es muy fácil de visualizar sus principales características. Así que vamos a escribirla de una manera alternativa. Tenemos ya esta ecuación 2 y la vamos a transformar para ir visualizando algunas de las principales características. Por ejemplo, esta ecuación 2 la podemos escribir de manera alternativa de la siguiente forma. A por seno de omega t más i. ¿Qué tengo que hacer para pasar de este modelo a este modelo? Simplemente calcular esta cantidad A, que la vamos a definir como la raíz positiva de la constante 1 al cuadrado más la constante 2 al cuadrado. Eso me va a definir esta cantidad A. Por supuesto, necesito este ángulo. Este ángulo está dado o mejor dicho, la tangente de ese ángulo, la tangente de aquí, está dada por el cociente entre C1 y C2. Así que conociendo las dos constantes,
que van a estar determinadas por las condiciones iniciales, podríamos obtener el ángulo, ¿sí? Y además podríamos obtener esta cantidad A y reescribir esta ecuación en esta forma. Vamos a ver un ejemplo de todo esto, a ver cómo reescribimos todo esto. Voy a borrar todo. Para no escribir ahí mucho, le voy a poner aquí el enunciado del problema. Yo creo que lo logran visualizar bien, ¿verdad? Me parece. Bueno, el enunciado dice que se encontró experimentalmente que una masa de 1 kilogramo estira un resorte 49 sobre 320 metros. Describe el movimiento resultante si se desprecia la resistencia del aire. Fíjense, esta cantidad lo que les está diciendo es que no hay fuerzas de amortiguamiento. La vamos a despreciar el término que parecía como beta, ¿verdad? Y además me dice que la masa es llevada a una posición de 1/4 de metro por debajo de su posición de equilibrio. Fíjense, en esa parte es muy importante lo que vamos a ver ahí. Si esta es la posición de equilibrio, hemos supuesto que hacia abajo las direcciones son positivas, ¿verdad? Entonces podría ser que cuando inicie el movimiento, la masa, por ejemplo, se estire hasta una posición que esté abajo de la posición de equilibrio. Tal como dice en este enunciado, dice que la masa es llevada a una posición 1/4 de metro por debajo de su posición de equilibrio. Esta parte de acá les va a determinar a ustedes una condición inicial. Como estamos hablando de la posición, entonces aquí lo que tengo con ese dato es que y de 0, la posición para el tiempo donde vamos a comenzar a analizar el modelo es de 1/4. Positiva porque la masa es llevada por debajo de la posición de equilibrio. Dice después que se le aplica una velocidad hacia arriba de 2 metros por segundo. Es decir, que alguien estiró aquí y no simplemente la soltó, sino que le imprimió una cierta velocidad hacia arriba de 2 metros por segundo. Recordemos que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Por lo tanto, en este otro dato que tenemos aquí, tenemos y', 0. La velocidad para un tiempo inicial es de 2 metros por segundo. Como va hacia arriba, ¿sí?, en dirección contraria a nuestra referencia o a nuestro supuesto, esto va a ser de -2. Y esos son los datos que tenemos ahí, ¿verdad? Nos hace falta poner este de acá, pero fíjense que este dato que tengo ahí no es más que una forma de que encontremos cuánto vale la constante del resorte. Recuerden que la fuerza de restitución del resorte es igual a la constante del resorte por la distancia que se ha alargado o que se ha estirado, ¿verdad? Entonces de aquí podríamos calcular la constante del resorte
que sería la fuerza de restitución, que en este caso la hace la masa, entre la distancia que se estiró, que es 49 sobre 320. Eso, déjenme ver cuánto da eso. No, perdón. Aquí mezclé este dato. Aquí recuerden que es mg, la masa, en esa posición de equilibrio, equilibra completamente. Ahí, ¿verdad? En la posición de equilibrio, aquí, el peso, que es este, equilibra completamente a la fuerza de restitución. Por lo tanto, ahí tenemos mg menos k por s igual a 0. Y de aquí podemos despejar la constante. Aquí tenemos que k por s es igual a mg y k sería entonces mg entre la distancia que se ha desplazado, ¿no? Y esos datos tenemos aquí. 64, no está 64. Y las unidades, hay que tener mucho cuidado ahí con esto, las unidades de esta constante de resorte serían newtons sobre metros. Así que ahí tenemos la fuerza para la constante de resorte, ¿no? Ya con eso, fíjense, en realidad, más que la constante, recuerden que como la ecuación, como argumento de seno y coseno, llevaba la raíz de k sobre m, más que la constante esta, lo que nos interesa es este cociente, k sobre m. Entonces, si la constante es de 64 y la masa es de 1, entonces aquí vamos a tener que la raíz de k sobre m es igual a la raíz de 64, que es igual a 8. Entonces ya calculando esta cantidad, que se conoce como la frecuencia, la frecuencia normal, me parece, del sistema, algo así, la frecuencia propia, no me recuerdo exactamente cómo se llama esta cantidad. Pero ya teniendo esto, usted ya puede armar la solución general, la y de t. Recuerde que era C1 coseno de la raíz de km, pero eso es 8t, más C2 por el seno de 8t. Así que fíjese en este detalle. Si usted calcula esta cantidad, esta de acá, solo con esa cantidad usted ya puede armar la forma de la ecuación diferencial para este modelo, donde no hay fuerza externa, donde no hay amortiguamiento. Con esta cantidad usted plantea ya directamente esta ecuación. Y eso es lo que esta es la que vamos a seguir explorando ahí, ¿verdad? Vamos a analizar ahora las condiciones iniciales. Vamos a someter esta, por ejemplo, a la primera condición inicial. Sabemos que y en 0 es igual a 1/4. Es la primera condición inicial. Y evaluada en 0 igual a 1/4. Recuerden que eso coincide con el estiramiento original o la posición inicial al que se llevó a la masa. Decíamos que era 1/4 abajo de la posición de 15. Entonces vamos a evaluar esta condición. Fíjense lo que tendríamos aquí. Vamos a tener 1/4 igual. Aquí voy a tener 0. Coseno de 0 es 1. Entonces voy a tener igual a C1. Aquí voy a tener 0. Y el seno de 0, recuerden que es 0. Así que todo este término no va a existir por el momento. Y ya tenemos la primera constante. C1 vale
un cuarto. Vamos a poner ahora la otra constante. Vamos a analizar la otra constante. Vamos con esta condición. Y' de 0 igual a 2. Necesitamos calcular la primera derivada de esta función. Vamos a calcular y' de t sería la derivada de este primer término. Recuerden que la derivada del coseno es menos el seno, pero como tenemos este argumento aquí de 8, esto nos quedaría menos 8c1, derivada del coseno, que sería seno de 8t. Ahí está la derivada del primer término. Vamos con la derivada de este término, que sería más 8c2 seno de 8 por t. Ahí tenemos la primera derivada de la función que estamos intentando describir, ¿verdad? Ahora vamos a evaluar esta condición. Y' evaluada en 0 igual a menos 2. Por lo tanto, aquí voy a tener menos 2. Igual. Como y es 0, como t es 0, aquí vamos a tener 0 todo este término. Seno de 0 es 0. Disculpe, ingeniero, no sería coseno en el segundo término. Coseno en el segundo término, en la derivada. Le puse el mismo seno ahí. Gracias. Aquí es coseno. Coseno de 8. Ahí tenemos eso. Disculpe, ingeniero, creo que no derivó el ángulo. Creo que no derivó el ángulo del seno y coseno. No te escucho bien ahí. Que no derivé el ángulo, ¿cómo? Sí, creo que no derivó el ángulo del seno y Sí, coseno. está derivado. Aquí está el 8 del argumento de acá. No sé si a eso te referís. Sí, es que me había confundido con el valor de la constante 1. Creí que ya lo había sustituido. No, este que aparece aquí es el argumento que aparece aquí, ¿verdad? Ahí solo recuerden que si ustedes tienen ahí y igual a seno de x, ¿sí? El y' es coseno de x. Pero si tuvieran aquí seno 4x, por ejemplo, entonces el y' sería 4 coseno de 4. Eso es lo que, por eso aparecen aquí esta cantidad y esta cantidad. Vale, entonces como t vale 0, seno de 0, recuerden que es 0, este término no va a aparecer ahí, pero sí que aparece el otro, porque el coseno de 0, recuerden que este va a ser 1. Entonces tengo aquí que menos 2 es igual a 8 por 0. Y de aquí podemos calcular entonces el valor de la constante ceros. ¿Cuánto nos daría ahí ceros? Menos un cuarto, ¿no? ¿Sí? Y tenemos C1 que es un cuarto y C2 que vale menos un cuarto. Fíjense, entonces, ya tenemos descrita la ecuación para este movimiento. Ya podemos decir que, en este caso, y de t sería C1, que es un cuarto coseno de 8t, más C2. Pero C2 es menos un cuarto seno de 8t. Este es el modelo que buscamos. Esta es la ecuación que estábamos buscando. Esto lo que le da es cómo se comporta la posición de la masa, en este caso, desde que fue llevada un cuarto de metro por debajo de la posición de equilibrio, desde que fue llevada hasta ahí y se suelta. Entonces, ese movimiento que aparece ahí, más específicamente la posición de la masa, está dada por esta ecuación que tenemos acá.
La pregunta del ejemplo era, describa el movimiento. Esta ecuación, como les mencionaba hace un momento, no es muy amigable para describir el movimiento de la masa. Decíamos que esta se puede reescribir de forma alternativa, ¿sí?, haciendo los siguientes cambios. Decíamos que la cantidad A era la raíz positiva de C1 al cuadrado, que sería esta cantidad al cuadrado, un 16, más C2, que es menos un cuarto, al cuadrado. Vamos a dejarlo aquí también, así. Esto me da un 16 y esto me da un 16. Así que aquí vamos a tener la raíz de 2 veces 16. Y esto todavía lo podemos simplificar un poco más diciendo que es la raíz de 2 sobre 4. Ahí está la primera cantidad que necesitamos. Ya vamos a ver qué representa esta cantidad. Lo otro que necesitábamos evaluar era la tangente del ángulo φ. Decíamos que esta tangente de φ es igual a el cociente entre C1 sobre C2. Tangente de C1 sobre C2, que en este caso sería C1 es un cuarto y C2 es menos un cuarto. Así que esto es menos 1. Y aquí podríamos encontrar entonces el ángulo φ, que sería la tangente inversa de menos 1. Pero aquí quiero hacer una consideración y voy a quitar todo esto porque esto es muy importante que lo tenga en mente. Recordemos que las calculadoras con las que solemos trabajar, esas sencillitas que les permiten en los exámenes, esas calculadoras cuando trabajan con la función tangente inversa, las calculadoras solo devuelven resultados en el primero y en el cuarto cuadrante. Entonces, hay que tener estas consideraciones aquí, porque cuando usted encuentra este ángulo aquí, no es simplemente de plantear este cociente de C1 entre C2. Hay que hacer algunas consideraciones. Se las voy a poner aquí. Vamos a hacer una pausita aquí para esto porque es muy importante. Supóngase que aquí ven. Como hemos hecho que la tangente es C1 entre C2, se supone que aquí tenemos C1 y aquí tenemos C2. Una primera situación aparecería cuando ambas constantes sean positivas. Supóngase que C1 es mayor que 0 y C2 es mayor que 0. Entonces, cuando usted plantee estas situaciones acá, va a tener lo siguiente. Aquí va a tener φ. En esa posición va a estar el ángulo φ. Yo creo que no se ve muy bien. Déjenme quitarlo y lo vamos a dejar en blanco. Aquí tendríamos φ. Y en ese caso, el ángulo que les dé a ustedes la calculadora, ese sería el que usted va a utilizar. Es decir, que aquí la tangente o el ángulo que usted va a poner en la forma alternativa, aquí sería simplemente la tangente inversa de C1 sobre C2.
Es decir, ahí usted no tiene nada más que reescribir el resultado que le dé su calculadora, siempre y cuando las constantes sean positivas. No es nuestro caso aquí, ¿verdad? En esta situación. Veamos. ¿Qué pasaría aquí? ¿Qué pasa en este cuadrante de acá? Que es la situación que tenemos justamente aquí. Fíjese cómo C1 es positiva. C1, recuerde que está aquí. Pues fíjense, C1 es positiva, pero C2 es negativa. Es decir, que C2 tiene que estar aquí. C2 tiene que estar aquí. Y por lo tanto, fíjense en esto. Esto es muy importante y para que entiendan los arreglos que usted tiene que hacer ahí al valor que le va a dar su calculadora. Aquí el ángulo phi es este. Ese es el ángulo phi. El que usted va a meter a la forma alternativa que teníamos aquí. Pero resulta que su calculadora no se entera que está en ese cuadrante. Su calculadora va a pensar que está aquí, porque la calculadora solo devuelve valores del primero y cuarto cuadrante. Ese es el problema. Por lo tanto, usted tiene que estar muy atento ahí a la combinación de signos que tenemos acá. Entonces, mire, en esta situación tengo aquí C1 positiva, que es el caso este, C2 negativa, y entonces aquí usted diría que el ángulo que usted va a trabajar es la tangente inversa del cociente de C1 sobre C2. Ojo, aquí pone usted los signos que corresponden, ¿verdad? Tal como hemos hecho aquí, bien. Aquí, un cuarto y menos un cuarto. Que al final nos dio un menos uno aquí, ¿verdad? Pero bueno, aquí tenemos ya el signo incluido. Entonces, es este valor que tenemos aquí. Pero en realidad el ángulo está medido aquí. Pero este de aquí es el phi que le va a dar la calculadora. Esa parte de ahí es el ángulo que le va a devolver la calculadora. Por lo tanto, no es el ángulo correcto, sino que usted a esta cantidad que tiene aquí, que es aquí, en este lado terminal, tiene que desplazarlo hasta aquí, hasta que haga este movimiento, hasta que esté en el segundo cuadrante. ¿Cómo hace ese movimiento? Agréguele aquí pi, súmele pi, y ya problema resuelto. Ahí. Así que aquí en realidad, phi va a ser igual a la tangente inversa de menos 1, pero más pi, haciendo esa corrección que tenemos ahí. Voy a continuar después aquí. Vamos a terminar aquí en el tercer cuadrante. ¿Qué pasaría en el tercer cuadrante? Para que tengan ahí todas las correcciones que deberían de hacer ustedes ahí cuando estén resolviendo estos problemas. En el tercer cuadrante, fíjense aquí cómo. Aquí tenemos C1, recuerden que aquí tenemos C2. Fíjense aquí cómo C1 en este cuadrante es negativo. ¿Sí? Y C2 también es negativo. Entonces usted tendría aquí. Este es lo que tendría. Pero el ángulo que a usted le interesa es este. Este sería el ángulo phi. Pero ¿qué va a pasar cuando usted meta a la calculadora? Fíjese ahí, usted va a meter ahí como la tangente inversa de dos cantidades. Aquí, recuerde que aquí que C1 es menor que 0 y C2 es menor que 0. Como las dos constantes van a ser negativas ahí, si se fijan, cuando usted plantee en su calculadora C1 entre C2, como las dos son negativas, esto le va a quedar positivo. La calculadora va a pensar que está en el primer cuadrante. Aquí, y el ángulo que le va a dar la calculadora es este. El que está aquí en el primer cuadrante. Este ángulo sería el que le devuelve a usted la calculadora. Pero no es el ángulo que usted
tiene que poner en su análisis. ¿Sí? Entonces hay que hacer un arreglo ahí para medir ese ángulo phi, que sí es el que nos interesa, ¿verdad? Entonces es bien sencillo, porque este angulito de aquí de la calculadora es precisamente este de acá, por ser aquí opuesto, alternos internos, algo así se llama. Este ángulo que da la calculadora es este de acá. Entonces, para encontrar este ángulo phi, hasta acá, lo que tengo que hacer es, mire, de aquí para acá tiene pi. Si a pi le suma este ángulo que le da la calculadora, ya tiene su ángulo. ¿Sí? Así que aquí phi sería la tangente inversa de C1 sobre C2. Aquí las dos van a ir negativas, así que es como que tenga al final una sola cantidad positiva. Y aquí le agrega otra vez el pi. Y a eso le mide su ángulo correcto. Ahí, ¿verdad? Y la última situación es cuando usted tenga ahí, que va a tener C1 y aquí va a tener C2 y esté en este cuadrante. Aquí va a tener una cantidad, si se fija aquí, tener este, y entonces aquí C1 es menor que 0 y C2 es mayor que 0. Bien. Entonces usted va a plantear este cociente, una de las dos es negativa. Entonces es como que esté calculando esto, porque no importa quién sea aquí el negativo, el resultado al final es negativo. Y entonces aquí la calculadora lo que le va a devolver va a ser este ángulo phi. Entonces en esta situación usted diría que phi es igual a la tangente inversa de C1 sobre C2. Y no hay que hacer ninguna corrección. Ese es el valor que usted pondría ahí en su análisis. En resumen, fíjese, en resumen, el valor que le dé a usted la calculadora está correcto siempre y cuando esté en el primero y en el cuarto cuadrante. Aquí y aquí, que sería esta situación y esta. Si su ángulo de fase está en el segundo o en el tercer cuadrante, tiene que hacer estas sustituciones, esos cambios para el ángulo de fase. En nuestro caso, caía en el segundo, ¿verdad? En el segundo. ¿Cómo sé que en el segundo? La diagramita esta. La diagramita. Aquí tenemos C1 aquí. Y C1 es un cuarto. Supongamos que este es un cuarto. C2, que vale menos un cuarto. Como C2 está aquí, no puede estar aquí, sino que tiene que estar aquí. Y supongamos que esto es menos un cuarto. Entonces, el ángulo que nos interesa es este. El ángulo. Pero usted ya sabe entonces que cuando usted introduzca esta parte hasta aquí y a su calculadora, ese en realidad no es el ángulo que usted necesita, porque la calculadora se lo va a devolver aquí, ¿verdad? Ella por defecto tira en estos dos cuadrantes sus respuestas. Entonces, aquí es el que por defecto le va a dar la calculadora. Por eso necesitamos al ángulo que le dé la calculadora aquí, sumarle pi para moverlo hasta el segundo cuadrante. Veamos cuánto es. Si usted hace ahí la tangente inversa de menos 1, me parece que eso le da, si me ayuda ahí con ese cálculo, sería 3 pi cuarto. Pero solo este me parece que es menos pi cuarto, ¿verdad? Sí. La tangente inversa de menos 1. Sí. Menos pi cuarto, pero a eso tenemos que sumarle pi. Tenemos que sumarle pi para volverlo allá. Entonces aquí le vamos a sumar más pi, que sería 4 pi cuarto, ¿verdad? Y de ahí nos resulta que el ángulo que andamos buscando en realidad es
4 menos 1, 3 pi cuartos. Ese es el ángulo que estamos buscando nosotros, 3 pi cuartos. No sé si hay alguna pregunta de esta parte. Esto es muy importante para que no se vayan a equivocar ahí cuando estén resolviendo los problemas, porque si le ponen un ángulo que no es, ya no van a tener la equivalencia entre este modelo y el que vamos a plantear a continuación. Así que es muy importante que tengan en cuenta estos ajustes que usted tiene que hacer ahí con respecto al ángulo. No sé si hay alguna pregunta de esta parte. ¿No? Vale, entonces vamos a seguir. ¿Para qué me servía entonces esta cantidad A y este ángulo G? Decíamos que la forma equivalente de esta ecuación estaba dada por A seno de omega t más pi. Quiere decir que esta ecuación que usted tiene aquí, que ya es nuestra respuesta, fíjese, pero que la estamos intentando describir, a ver qué información puedo sacar de ella. Y aquí no puedo sacar mucha información, pero si la escribimos en esta forma, ahora tendríamos que esta y de t sería A, que si nos volvemos aquí es raíz de 2 sobre 4. Y aquí voy a tener seno 8t más el ángulo que ya calculamos, 3 pi cuartos. Le insisto que si calcula mal este ángulo, ya no hay equivalencias ahí, ¿verdad? Entre las dos ecuaciones y su resultado, su análisis, hecho a partir de aquí sería incorrecto. Esta sería la forma equivalente de esta ecuación. Esto es la misma información escrita de manera diferente. Son equivalentes a las ecuaciones, pero analicemos qué información podemos sacar a partir de esa forma. ¿Cómo luce esta Y? ¿Qué forma tiene? Vamos a ir sacando alguna información. Recuerde que cuando estudiábamos la función seno, tenemos esto, seno de x. Recuerden que decíamos que esta función tiene algo que le llamábamos esta longitud, ¿cómo se le conocía? Desde aquí hasta que la función viene aquí y se vuelve a repetir. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esa cantidad? Periodo. El periodo. Y esto se representaba por la letra mayúscula T. ¿Sí? Nuestra función, esta de acá, la función, también tiene un periodo. ¿Y cómo calculamos ese periodo de esta función? Vamos a plantear que el periodo de esta función es 2pi sobre omega. Esto se va a cumplir para cualquier ecuación que tenga esta forma. El periodo sería 2pi sobre omega. Veamos, esto sería 2pi y el omega, recuerden que es esta cantidad de aquí. 2pi sobre 8. Aquí tenemos pi cuartos. ¿Qué significa que el periodo sea de pi cuartos? Quiere decir que usted puede trazar un ciclo completo de la forma de esta ecuación entre 0 y pi cuartos. Generalmente, con un ciclo va a bastar, ¿verdad? Porque lo demás simplemente es irlo repitiendo y repitiendo. Bueno, entonces ahí tenemos la primera información. El periodo de esta función es pi cuartos. En este modelo, se acuerdan que aquí la gráfica del seno pasa por 0, aquí, en 0, en pi y en 2pi.
nuestra función que estamos intentando describir también va a pasar por 0. También va a pasar por 0. Pero, ¿bajo qué condiciones va a pasar nuestra función por 0? ¿O a dónde va a pasar por 0? Aquí es cuando el ángulo X que tenemos aquí es n veces pi. Aquí tengo, para n igual 1 tengo pi. Y para n igual 2 tengo 2pi. Así que podemos plantear lo siguiente. Tome usted el argumento de esto, que sería 8t más 3pi cuartos. Y esto debería de ser igual a n. Pongamos aquí que la función pasa por t igual a 0 cuando se cumple esto. De ahí podemos despejar el tiempo para el cual la función pasa por 0. Veamos aquí, nos quedaría que 8t es igual a este n que tengo aquí. En realidad lo puedo poner como 4npi sobre 4. ¿Verdad? 4 entre 4 es 1, así que sigo teniendo npi. Menos este 3pi 4. Lo hice para tener el mismo denominador aquí y poder efectuar esta resta directamente aquí, ¿verdad? Que nos va a quedar como 4npi pi factor de 4n menos 3 sobre 4. Así que el tiempo donde esta función va a estar pasando por 0 sería pi por 4n menos 3 sobre 8 por 4, 32. Esos serían los tiempos por donde la función estaría, cuando la función estaría pasando por 0. Solo tenemos que ir dando valores a n de 1, 2, 3 y vamos a ir encontrando los tiempos. Veamos, entonces. Aquí tendríamos. Si n es 1, fíjense, ¿a qué se me reduce esta ecuación? Cuando n vale 1. En este caso, el tiempo sería igual. Vamos a tener aquí 4 por 1, 4, menos 3, 1, que sería pi sobre 31. Ahí la función tiene que estar pasando por 0, cuando el tiempo vale pi sobre 32. Si n vale 2, entonces el tiempo sería, fíjense aquí, n vale 2, 4 por 2, 8. Menos 3 nos da 5. Entonces sería 5 pi sobre 32. 5 pi sobre 32. Como el periodo es de pi cuartos, aquí, creo que la siguiente vez que pasa por 0, creo yo que ya estaríamos afuera de ese intervalo. Pero igual, dejémoslo aquí por si no sirve. Si n vale 3, entonces ahí vamos a tener 4 por 3, 12. Menos 3 sería 9. 9 pi sobre 32. Que vamos a tener 9 pi sobre 32. Estos serían los lugares donde entonces la gráfica está pasando por 0. Con esto podríamos ya elaborar una pequeña tabla. ¿Sí? Fíjense cómo el periodo de esto, que es pi sobre 4, como aquí me fijo que está saliendo todo como múltiplo de un 32avo, reescribamos este periodo en términos de 32avos. Tengo que multiplicar arriba y abajo por 8. Entonces nos queda que el periodo sería 8pi sobre 32. Que es el mismo valor de pi cuarto, ¿verdad? Esto lo hemos hecho para
por facilidad aquí. Con esto podríamos elaborar una pequeña tabla para irle dando valores e ir viendo cómo se comporta aquí, ¿no? Ya. ¿Cuál sería el primer valor que tenemos que dar? El primer valor que le vamos a dar es justamente cuando la masa fue llevada a un cuarto de posición, se tuvo ahí y se empujó hacia arriba con cierta velocidad. A partir de ahí es válido nuestro modelo. Cuando tenemos el tiempo igual a 0. Aquí vamos a poner tiempo, y aquí vamos a poner y de t. Cuando el tiempo fue 0. Cuando el tiempo fue 0, entonces podemos ir evaluando en esta expresión que tenemos acá. ¿Sí? Si lo quiere ir haciendo ahí en su calculadora, usted tendría que poner en su calculadora algo como la raíz de 2 sobre 4 por el seno. En la calculadora es sin, abre paréntesis y pone 8 por t. 8 por, y t va a ser cada uno de los valores que le vamos a ir dando aquí. 0 sería como que usted tenga ahí 0 pi sobre 32 más 3 pi cuartos. Esto es lo que usted tendría que poner ahí en su calculadora. Importante es que para evaluar esto tiene que estar en radianes. No se le olvide que su calculadora tiene que estar en este modo. Le voy a completar aquí esta tablita. Aquí cuando usted evalúa esto, cuando evalúa 0 en esta expresión, aquí, entonces esto le va a dar un cuarto. Eso tiene que coincidir necesariamente con la posición inicial. Mire, cuando el tiempo es 0, usted tiene que tener la posición inicial de la masa. Acuérdense que fue llevada a un cuarto abajo de la posición de equilibrio. El otro valor que vamos a darle, recuerde que como el periodo lo hemos definido como 8 pi sobre 32, la gráfica, la forma más fácil de hacer la gráfica, sería, por ejemplo, plantear aquí. Y tendríamos y aquí tendríamos p. Y como vamos en múltiplo de un 32avos, y yo sé que un periodo se completa hasta 8 pi sobre 32, entonces podríamos tomar aquí como pi sobre 32. Aquí sería 2 pi sobre 32, 3, 4, 5, 6, 7, y supongamos que este es 8 pi sobre 32. Hasta aquí sabemos nosotros que nuestra gráfica se va a completar perfectamente. Voy a hacer un poquito más pequeño. Y tendríamos 1, 7 y 8 pi sobre 32. Este es pi sobre 32 y este sería 8 pi sobre 32, que equivale a pi cuartos, y que ahí vamos a completar una gráfica de nuestra función. Ya tenemos que cuando el tiempo es 0, la imagen es un cuarto. Cuando tiene pi sobre 32, recuerde que ahí la imagen tiene que ser 0, porque era uno de los puntos donde justamente pasaba por 0, así que aquí tengo 0. Cuando tenemos 2 pi sobre 32, ¿sí? Si usted lo va evaluando ahí, cuando tenemos 2 pi sobre 32, aquí tengo menos un cuarto. Aquí vamos a tener menos la raíz de 2
sobre 4. Si se fija, este es la cresta de la función seno, ¿verdad? En la parte de abajo, porque recuerde que este es este valor que tenemos aquí, esto de acá. Cuando tenemos aquí 4 pisos de 32, aquí vamos a tener menos un cuarto. Cuando tengamos aquí 5 pisos de 32, entonces en 5 pisos de 32, habíamos quedado que la función ahí pasaba por 0, 5, en 6 pisos de 32, la función va a tomar el valor de un cuarto. Aquí en 7 pisos de 32, la función va a ser raíz de 2 sobre 4, y en el último dato, que sería 8 pi sobre 32, que justamente en nuestro periodo, ahí vamos a terminar de graficarlo, la función tiene que ser ahí un cuarto. Entonces ahora vamos a darle aquí, vamos a graficar esos puntos, ¿verdad? Estos son los más sencillos, miren, pi sobre 32, aquí, la función pasa por acá, en 0, vuelve a pasar en 0, en 5 pi sobre 32, tengo 1, 2, 3, 4, aquí vuelve a pasar por 0, y vamos a ir dando los otros valores ahí, ¿verdad? Si se fijan, la primera cantidad que calculamos en la ecuación que tenemos ahí, recuerden que estamos graficando esta función. Esta y de t es de 2 sobre 4 seno de 8t más 4 pi tercios. 34. Esto es lo que estamos graficando, ¿verdad? Si se fijan, ha salido esta cantidad, ha salido aquí y aquí. Esta primera cantidad le habíamos llamado A. Esa primera cantidad la podemos identificar con la amplitud de la onda seno. Recordemos que cuando nosotros trabajamos con la seno básica, esta y igual a seno de x. Esta se mueve desde 1 aquí hasta menos 1 aquí. Es decir, que tiene una amplitud de 1. A eso nos referimos ahí. Esta función también tiene una amplitud, ¿sí? Está dada por esta cantidad que calculamos. Así que a esa cantidad la vamos a llamar la amplitud. ¿Para qué me sirve esa cantidad? Porque me va a servir como una línea de referencia donde ahí va a estar oscilando la función que nosotros hemos trabajado. Así que grafiquemos este raíz de 2 sobre 4. Vamos a suponer que está, por ejemplo, aquí. Supongamos que esta cantidad es raíz de 2 sobre 4, que sería raíz de 2 sobre 4, el máximo valor que vamos a tener ahí. La mitad de esto sería raíz de 2 sobre 16, que estaría aquí. Raíz de 2 sobre 16. Y este 1/4, recuerden que es punto 25. Ese punto 25, más o menos está llegando a esta parte. Aquí tengo esta dividida en 4 partes, 1, 2, 3, 4. Entonces, este punto 25 que tenemos ahí, que es 1/4, casi llega aquí a la mitad entre estas dos partes aproximadas. Aquí tenemos que esto sería 1/4. Pero la amplitud de nuestro movimiento es aquí. Esto. Y por supuesto, para abajo lo mismo, ¿verdad? Aquí tendríamos 1, 2, 3, 4 acá. Y esta sería la amplitud de nuestro movimiento. Vamos completando ahí entonces los demás puntos. Decíamos que cuando es 0, 1/4.
1/4. Eso coincide con la posición de equilibrio, y cuando el tiempo es 0. Cuando tengo pi sobre 32, es 0. Ya lo marcamos ahí. Cuando tengo 2pi sobre 32, tengo menos 1/4. ¿Sí? Eso me va a llevar, cuando tengo esta cantidad aquí, tendríamos menos 1/4, que tendríamos que marcarla más o menos por acá, antes de llegar a la tercera división. Aproximada, ¿no? Esta es una forma aproximada. Tenemos aquí ese punto. Cuando tengo 3pi sobre 32, 1, 2, 3, aquí 3pi sobre 32, tengo la amplitud, pero negativa aquí, en la parte de abajo. Entonces aquí vamos a llegar hasta este punto de aquí. En el siguiente vuelvo a tener menos 1/4. Menos 1/4. En el siguiente pasa por 0, ¿verdad? En el siguiente tengo 1/4. Aquí. Tengo 1/4. En el siguiente punto tengo la amplitud máxima aquí. Y en el siguiente termina nuestro periodo que estamos graficando. Termina justamente donde comenzó, miren, en 1/4. Y ahí tenemos ya más o menos, ya podemos esbozar aquí cómo iría más o menos nuestra gráfica. ¿Sí? Más o menos iría de esta forma. Ahí tendríamos nuestra función. Recuerden que esta sería y de t. Aquí tenemos t. Aquí tenemos y. Igual a raíz de 2 sobre 4. Recuerden que eso es esta distancia. Esta distancia o esta de acá está asociada con esta raíz de 2 sobre 4. Es la amplitud de las oscilaciones. Importante que noten que a pesar de que el cuerpo fue llevado a una posición que es menor ahí que la amplitud, cuando comience a oscilar, estos desplazamientos van a ser mayores que esta posición inicial. Aquí recuerden que viene aquí, se completa aquí la gráfica, pero esto no nos interesa porque nosotros estamos partiendo desde t igual a 0. A pesar de que se suelta desde ahí, luego adquieren unas amplitudes que son mayores que esa posición. Aquí tiene esto seno de 8t más 3pi 4. ¿Qué características tenemos? La primera que usted tiene que saber es la amplitud. Eso. Le da ahí la magnitud de esas crestas que tenemos ahí, ¿verdad? El pico. ¿Qué otra información necesita de esto? El período. Ya vimos cómo lo hemos obtenido. Ese período está aquí, ¿verdad? Desde aquí hasta acá. Ahí tenemos el período. Y una forma de ir graficando para hacer un esbozo, ¿verdad? Es esta forma ahí, ¿verdad? Por supuesto que hoy con tanta herramienta gráfica que tenemos, en realidad lo que queríamos es poner esto en alguna aplicación, ¿verdad? Que no grafique, pero para efectos de exámenes o algo que tengan que hacer un esbozo, esta sería una forma de hacerlo, ¿verdad? Entonces tenemos ahí esas características que, fíjense cómo este dato de aquí, de la amplitud, de la ecuación original que teníamos, como que no era muy evidente que salía de esa parte, ¿verdad? A veces, por si revisa ahí usted también algún libro de texto adicional, a veces esta forma alternativa
en algunos textos, esta forma alternativa aparece como A, y en lugar de utilizar la función seno, también se puede utilizar la función coseno de omega t. Pero aquí, cuando usted utilice la función coseno, tiene que ponerle menos el phi. Menos el phi. Sería otra forma equivalente a esta y a la primera, que es de donde sacamos esta, ¿verdad? Pero descrita ahora en términos de la función coseno. Claramente nos tiene que dar lo mismo, ¿verdad? Aquí A es siempre tal como sacamos esta parte de acá. Aquí sería raíz de 2 sobre 4, y aquí vamos a tener coseno de 8t, y aquí el ángulo. Cuando tenemos coseno, cuando se escribe en esa forma alternativa, ahí cambia un poco la situación, porque en esta forma alternativa, la tangente del ángulo se define como, ¿se acuerdan que en el primer caso, cuando utilizamos seno, era C1 sobre C2? Cuando se utiliza el coseno, en realidad es C2 sobre C1. C2 sobre C1. Y por supuesto que siempre hay que hacer las correcciones que les mencionaba con respecto a la tangente, ¿verdad? Acordémonos, para nuestro modelo, para este modelo que teníamos, C2 era negativa, era menos un cuarto. Y C1 era positivo, que era un cuarto. Así que aquí voy a tener que la tangente de phi es igual a menos 1. Claro, a nosotros nos interesa el ángulo phi, que es la tangente inversa de menos 1. Pero hay que ver si hay que hacer alguna corrección. Las mismas consideraciones que hacíamos, solo que ahora, fíjense, va a tener lo contrario, porque como la tangente lo ha hecho C2 entre C1, ahora aquí tiene C2 y aquí tiene C1. En el caso anterior, C1 estaba en el eje Y y C2 en el eje X. Entonces, esta situación que tenemos aquí, miren, para nuestro ejemplo, intentando escribirla en esta forma alternativa, tendríamos C2 menos un cuarto. C2 menos un cuarto, aquí, negativa. Y C1, un cuarto, aquí es positivo. Entonces, tendríamos aquí este. Y el ángulo phi sería este. Entonces, como estamos en el cuarto cuadrante, habíamos quedado que siempre que estemos en el primer cuadrante y en el cuarto, no hay que hacer ninguna corrección al resultado que le dé su calculadora. Simplemente lo agregamos ahí. Entonces aquí, si se acuerdan, esto era menos pi cuarto, ¿no? Menos pi cuarto. ¿Sí? Y aquí, al sumarle el pi, era que llegábamos a 3 pi cuarto. Pero en este caso, fíjense cómo aquí ponemos menos pi cuarto porque ya está aquí, en este cuadrante. Entonces ahí no hay que hacer ninguna corrección. Ahí, ¿verdad? Pero como aquí dice menos phi, entonces usted dice menos pi cuartos, entonces me queda aquí más pi cuartos. Entonces llegaría usted a esta ecuación alternativa de cambio. ¿Sí? A esa ecuación alternativa, hace el mismo análisis y le dejo ahí como inquietud que verifique aquí, miren. Verifique aquí que si usted agrega una fila adicional donde va a poner esta Y de T asterisco, pongamos aquí, donde es esta de acá, que es la equivalente a esta, ¿sí? Le dejo ahí como inquietud de que evalúe para T igual 0 esta expresión y va a llegar a un cuarto. Si usted evalúa para pi 32 esta expresión, va a llegar a 0. Y así va a ir repitiendo estas imágenes. Por supuesto que esperamos, ¿verdad?
esperamos que si este modelo es una forma alternativa de representar a nuestra ecuación diferencial, al igual que lo fue esta, entonces no esperamos que haya diferencias en la representación gráfica. Usted debería de obtener siempre la misma gráfica, aunque sean dos ecuaciones diferentes. Y ahí le dejo como inquietud que verifique que estas imágenes son las mismas, ¿verdad? Y nada, esta era una primera parte de este tipo de movimiento, ¿verdad? Nos había quedado pendiente ponerle nombre completo a este tipo de movimiento. Solo habíamos quedado en que era libre, no amortiguado. Ahora, al ver su comportamiento a lo largo del tiempo, podemos decir que es un movimiento armónico, libre, no amortiguado. Así se conoce este tipo de movimiento, que tiene tres formas de representarse, ya sea por esta forma, de acá, esta forma, o la que sale directamente a resolver la ecuación diferencial. Pero la que nos da más información son estas dos maneras alternativas. En la próxima sesión nos vamos a dedicar a resolver problemas sobre este tipo de movimiento. Así que no sé si hay alguna pregunta de esta parte o pues terminaríamos hasta acá, ¿verdad? Disculpe, yo tenía una duda a la hora de sacar, digamos, los tiempos donde toca el eje. Tiene la variable n. La variable n se refiere al número de periodos, ¿verdad? Acordate de la función seno básica, la básica, cuando tenés seno de x. Esa pasa por 0, en 0, en pi, en 2pi, aquí sería 3pi, y aquí sería 4pi. ¿Cómo sabemos que pasa por esa parte? Simplemente decir, bueno, esto es cuando x es igual a n'. Cuando el argumento de la función seno es n veces pi. Entonces, por ejemplo, si n vale 1, tendrías pi. Está aquí. Si n vale 2, tendrías 2pi. Está aquí. Y así, estás aquí, y ahí sucesivamente. Ahora, este comportamiento se lo puedes asociar a cualquier función seno que tengas. Entonces, lo que hicimos nosotros fue tomar el argumento 8t más 3pi, tomar ese argumento que era 8t más 3pi, y para que pase por 0, obviamente eso debería de ser múltiplo de npi. Y de ahí fue que despejamos el t. Y de ahí veíamos que nos quedaba en función de 32 avos, ¿verdad? Que nos facilitó un poco la graficada nada más. Pero sale de ahí, de esta situación, que la poder relacionar con esta función seno básica que todos conocemos, ¿verdad? Creo que por ahí va tu pregunta, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Ok, ¿qué más de esta parte? Si no, en la próxima sesión vamos a discutir algunos problemas de esto y vamos a ver también el otro sistema de unidades, que es el de sistema inglés, me parece. Vamos a ver un problema de ese, que hay que tener cuidado con las constantes, con las unidades.